días, iglesia, ¿cómo estáis? Si no te has despertado con esta música, ¿qué podemos hacer contigo? Buenos días. Qué bueno vernos y poder estar un domingo más juntos. ¿Qué tal terminaste el ayuno? ¿Te fue de bendición? ¿Viste al Señor moverse en tu vida, en tu casa, en tu familia? Y Él siempre tiene cosas para hacer, ¿verdad? Entre nosotros. Qué bueno es Dios y cuánto Él anhela estar entre nosotros y moverse y hablarnos y tocar nuestros corazones. El primero en desear visitarnos es Él, más que nosotros que le anhelemos. Él quiere y morar en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Ponte en pie, vamos a orar. Y qué bueno que le hemos adorado con todo nuestro corazón. Qué bien es con cantarle juntos, ¿verdad? Y poder estar aquí juntos y adorar a nuestro Dios. Pero ahora vamos a escuchar lo que Él tiene que decirnos y vamos a disponernos a preparar también nuestro corazón, nuestros oídos para escucharlo. No sé si traes distracciones en esta mañana, si hay cosas que te están quitando la atención quizás, y es normal, a veces tenemos semanas complicadas, pero ahora vamos a orar juntos y a poner todo eso en manos de Dios, que Él nos ayude a escucharle. Señor, gracias por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú haces en tu iglesia. Somos tu amada, somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor. Y yo te pido que ahora te sigas moviendo en medio de nosotros. Usa la palabra para alimentar nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos tener un corazón enseñable, sensible, Señor, a lo que tú quieras decirnos. Y ayúdame, Espíritu Santo, a comunicar lo que viene de ti, no a hablar de mi parte, sino hablar de la tuya. Ayúdame, dependo de ti. Ahora dejamos todos nuestros pensamientos, preocupaciones, cargas, los rendimos a tus pies, Señor, pidiéndote que tú tomes el control. Sé tú ahora el que hables a nuestras vidas y el que tome toda nuestra atención, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y hoy vamos a cerrar la serie Oír a Dios. Creo, quién sabe si luego por ahí resurge alguna cosa más, porque está bueno el tema, hay mucho todavía por hablar, pero bueno, creemos que ya es momento de cerrarlo. Sí siento que la serie ha despertado en nosotros un anhelo por oír a Dios, por ser sensibles a su voz. Cuánto necesitamos de Él, cuánto necesitamos escucharle, cómo su voz alimenta nuestro corazón, nos direcciona, cómo su voz en ocasiones nos levanta, nos trae lo que necesita oír nuestro espíritu, viene de parte de su voz. Su voz es perfecta, porque todo lo que viene de Él, que es perfecto, todo lo que viene de Él es lo adecuado en ese momento. Y a veces casi que queremos pelear con lo que Dios nos dice, pero ten esto siempre presente, todo lo que Dios habla y cuándo lo habla y cómo nos lo dice es perfecto, porque Él es perfecto. Así que seamos de los que siempre escuchan su voz y tienen el oído abierto. Y he titulado a este mensaje que cierra esta serie sobre la roca. ¿Por qué este título? Porque quiero enseñarte hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero enseñarte y mostrarte con la Escritura como una de las claves o llaves para que nuestras vidas sean sólidas sobre esa roca que es Cristo, como cantábamos en este canto. Qué canto más bonito, qué letra más impresionante. Los cantos son declaraciones de fe. Cuando tú declaras un canto, a mí me encantan los cantos de un tiempo para acá, porque son tan fuertes las declaraciones que hacemos al cantarla. Y estábamos declarando que Él es nuestra roca, que nada nos moverá. Estamos sobre la roca que es Cristo, que Él es firme, Él no cambia, las circunstancias cambian, las situaciones varían, pero Jesús no cambia. Él es fiel, Él permanece para siempre y sobre Él estamos parados. Y quiero darte las llaves en esta enseñanza o la clave de cómo vivir parado en esa roca que es Jesús. De cómo nuestras vidas, aunque vengan vientos, aunque vengan dificultades, aunque vengan cosas que nos agiten y a veces parece casi que nos tumban, pero permanecemos firmes en Él, que es la roca eterna, no es ni temporal, es eterna, y permanecemos firmes en Él por unas claves que vamos a aprender hoy con este mensaje. Y parte de lo que vamos a aprender y lo que vamos a leer en esta mañana tiene que ver todo con lo que estamos hablando en la serie Oír a Dios.
Y cuando escuchamos a Dios, y no solo le escuchamos, sino que seguimos la voz, lo que nos marca su voz, seguimos lo que Él nos está diciendo, caminamos en pos de lo que Él nos ha dicho, porque ya lo hemos aprendido en toda esta serie, no es solo escuchar lo que Él tiene que decir, sino tomar decisiones en base a lo que Él nos está diciendo, es obedecer su voz, es como un conjunto, ¿no? Que no se puede separar. Oír a Dios tiene que ver con obedecer lo que Él nos dice. Y eso es una de las llaves y las claves para permanecer firmes en la roca. Cuando tenemos una vida en continuo avance, en nuestro oído abierto, en un avance en escucharle, en su presencia, en cuando Él viene sobre nuestras vidas, tenemos una reacción de seguir lo que Él nos está diciendo. Eso nos asegura la palabra de Dios, vidas firmes sobre la roca que es Él. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. En primer lugar, quiero contarte o decirte dos efectos o dos cosas que siempre la voz de Dios nos va a decir. Cuando viene la visitación de Dios, cuando viene la presencia de Dios manifiesta sobre nuestras vidas, y con ello pues siempre Dios tiene algo para comunicarnos, siempre el cielo tiene algo que decirnos como congregación, como individuos, como familia, siempre el cielo quiere comunicarnos algo. Y cuando viene la presencia de Dios y su voz viene sobre nuestras vidas, siempre va a haber dos cosas que van a suceder por medio de su voz y que Él nos quiere comunicar. Y yo sé que hay muchas más cosas que la voz de Dios nos comunica, pero pienso o entiendo en base a lo que vamos a estar leyendo y a pasajes en la Biblia que uno aprende de cómo Dios hablaba, de lo que Dios comunicaba. Entiendo que todas las demás cosas que Dios nos pueda comunicar se basan en estas dos. Es como que estas dos serían las principales que la voz de Dios, lo que la voz de Dios quiere provocar en nuestras vidas, quiere crear en nuestras vidas, quiere hacer en nuestro interior, y en base a esas dos hay muchas más cosas que Dios nos puede llegar a comunicar, ¿no? A través de su voz. La primera es que la voz de Dios siempre nos habla de su amor. Siempre, sea el mensaje que Dios tenga que decirnos, sea más corto, sea más largo, y ya sabemos que Dios nos puede hablar por medio de su palabra, por medio de tus líderes, de tus hermanos. Dios nos puede hablar a nuestro propio espíritu en un tiempo que tenemos con Dios. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Eso lo vas a aprender en discipulado, así que si tienes más ganas de aprender sobre esto, apúntate al discipulado. Ahí va la publicidad en medio del mensaje. Pero sea lo que sea que Dios te vaya a comunicar, siempre va a ir implícito el amor de Dios en ese mensaje. Una de las cosas o de los efectos que causa una visitación o un derramar del Espíritu Santo en nosotros o sobre la iglesia, siempre va a haber un efecto que el amor de Dios nos ha sido revelado. Siempre, en medio de un mover del Espíritu Santo, aunque sea un mover de arrepentimiento, sea un mover de santidad, lo que Dios quiera hacer en ese momento, pero siempre va a haber injertado en ese mover una revelación de su amor a nosotros. Necesitamos no solo entender de manera razonable o de manera en nuestro intelecto que Dios nos ama, sino necesitamos que se nos sea revelado el amor de Dios, que seamos bañados en ese amor de Dios. Y siempre eso trae un efecto en nosotros y trae una consecuencia, haber entendido la gracia y el amor de Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cuando Dios te trae una revelación de su amor, te es más fácil servirle. Sale de ti, te nace de tu corazón el hacer cosas para el Señor. Ya no de manera religiosa, del tengo que hacer, ya no tienen que estar tan detrás de mí, que haga esto o aquello. Nace de mi corazón el querer servirlo, querer agradarlo, buscar la santidad, buscar el ser apartado para el Señor. Ya no me cuesta tanto dejar ese pecado o dejar ese mal hábito, porque su amor me ha sido revelado. El amor de Dios nos cautiva de una manera impresionante. Y siempre que el Espíritu Santo se mueve, Romanos 5:5 lo enseña, que el Espíritu Santo es el que revela el amor de Dios a nuestro corazón. Y siempre que el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros y desciende y irrumpe, a lo mejor en un tiempo de oración que tienes o en una reunión, cuando Él irrumpe siempre en medio de lo que nos diga, nos va a revelar el amor de Dios.
Porque es tan importante que nos bañemos en esa revelación. Es tan importante para no caer en esa religiosidad, para no caer en esa rutina que al final no agrada al Señor, porque Él ve las intenciones de nuestro corazón. Es tan importante que entendamos una revelación de su amor. Y quiero leerte dos versículos de alguien que entendía muy bien esto, el apóstol Pablo. Y te lo leo en 2 Corintios 5, 14 y 15 en Reina Valera. Me encantan estos versículos, siempre me retan, me llegan hasta lo más profundo siempre que leo estos versículos. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe. En otras versiones más modernas dice nos aprieta, nos controla, nos domina en nuestro corazón. Nos constriñe quiere decir que se ha metido hasta lo más profundo de mi ser y domina mi vida. Yo no sé si te ha sido revelado así el amor de Dios, si no, búscalo. Busca que Dios te revele de esta manera su amor, hasta el punto de que el amor de Dios te aprieta tan fuerte, te constriñe en tu interior, que controla tu vida. Y siempre un mover del Espíritu Santo va a llevar esto, porque Él sabe que necesitamos esa revelación para ser atraídos a Él. Y siempre un mover de Dios, y siempre su voz va a buscar que volvamos, que nos acercamos a Él. Siempre su voz trae revelación, trae entendimiento, y cada vez que Jesús te revela algo de sí mismo, ¿cómo no vas a ser atraído hacia Él? Él es atractivo, Él es lo más atractivo que existe. Siempre que su voz nos revela algo más, somos atraídos a su persona y su amor nos sacia, nos llena. Pero sigue diciendo esto el apóstol Pablo porque habla de la acción y de la reacción. Dice: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Me encantan estos versículos. Cómo el amor de Dios nos conquista de tal manera que hay un día que decidimos, cuando nos ha sido revelado su amor y su gracia, ya no quiero vivir para mí. Cuando Dios te muestra su amor, ¿no te hartas de vivir para ti mismo? Pero necesitamos esa atracción que es el amor de Dios. Su voz siempre nos va a hablar de cuánto Él nos ama. Siempre es una marca de que Él vino, nos visitó, nos habló. Siempre. Él nos revoluciona, iglesia. El amor de Dios es la revolución más grande que tú y yo vamos a llegar a experimentar. Claro que sí, experimentamos muchas cosas en Dios. Él nos limpia de nuestros pecados, Él nos pone una ropa nueva, Él nos da propósito, pero todo eso es permeado por el amor de Dios. Algunos dicen que el amor de Dios es el atributo de Dios que baña todos sus demás atributos. No es que sea más importante, pero en sí envuelve todo el resto de los atributos. Es su amor. Dios todo lo que hace es porque es amor. No es por lo que tú y yo hagamos. Él nos ama por quién es Él, porque Él es amor. Y no hay cosa que a Dios le guste más que revelarse a sus hijos cuánto los ama. O sea, eso es el top en nuestro corazón, entender cuánto Dios nos ama. Ahora, hay otra cosa que la voz de Dios viene a irrumpir en nosotros. Lo primero que viene a irrumpir es a decirte y a revelarte cuánto Dios te ama. Y de ahí emanan muchas cosas que Dios te va a decir. Esa es como la plataforma, ¿no? Desde donde Dios te va a decir y te va a hablar un montón de cosas más. Yo todavía recuerdo la primera vez que Dios me dijo cuánto me amaba. Y lo había escuchado desde que era una niña. Soy niña de escuela dominical. Soy niña de escuchar domingo tras domingo el mensaje. Pero con 16 años un día alguien oró por mí. Y no era el gran profeta, simplemente me dijo: Dios te ama. Pero ese día Dios me lo estaba diciendo a mí. Ese día Dios me reveló un poquito de su amor. Mi vida cambió completamente. Dos palabras: Dios te ama. Digo, a ver si voy a decir dos o digo tres y son dos, que a veces pasa. 3 palabras: Dios te ama. Cuando te cae como una revelación, cambia tu vida por completo. Ese día yo nunca más volví a ser la misma. Tengo que regresar muchas veces a esa revelación. Tengo que volver a pedírselo al Señor que me lo vuelva a revelar, que mi alma se olvida rápido. Pero aquella fue la primera vez y esa es especial. Y lo segundo que la voz de Dios nos viene a decir siempre que viene a nosotros es a poner orden en nuestro interior. Siempre la voz de Dios va a establecer orden en nuestros asuntos internos. Si tú quieres
tomar más de Dios, si tú quieres, como hemos hecho esta semana, ¿no?, de ayuno y de búsqueda, si tú quieres ir a más con Dios, si en tu corazón hay hambre por el Señor y hay un deseo de buscarle más porque quieres que Él te llene y te llene más, siempre, iglesia, siempre va a haber un punto donde necesitamos ser vaciados y en ese vaciarnos Dios pone orden. A veces nos resistimos y no permitimos al Señor que meta su voz en algunos temas que no queremos que sean tocados. Hay asuntos que a veces están pendientes desde hace mucho tiempo, internos. Hay desorden a veces en nuestras emociones, hay desorden a veces en nuestros pensamientos, hay desorden a veces en las experiencias que hemos tenido, han causado un desorden en las prioridades en nuestro corazón. A veces hay un caos en nuestro interior causado por malos hábitos, por pecados que aunque nos hemos arrepentido y están lavados, pero dejan el bagaje de un desorden que Dios tiene que venir y meter su mano en ese asunto. Y sí o sí, esto no es algo de lo que te puedas escapar, ni yo me puedo escapar. Nadie puede escapar de eso, porque la voz de Dios cuando llega a nosotros establece orden donde hay caos. Ya está en nosotros cómo respondemos. Si nos vamos al inicio de la Biblia, Génesis 1:1, ahí lo vemos muy claro. La voz de Dios es la que crea. Por su voz fueron creados los cielos, la tierra, el universo entero. Su voz es la que provocó todo eso. Porque la voz de Dios es, imagínate. Y desde Génesis 1, versículo 2, 3, no recuerdo bien, nos habla que la tierra estaba como desordenada y vacía. Y es la voz de Dios la que irrumpe en medio de la tierra y empieza a poner orden. Y lo primero que hace la voz de Dios, recuerda, separa la luz de las tinieblas. Esto, si te fijas, es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo. Venimos con un caos, no sabemos ni lo bueno ni lo malo, venimos caóticos y el Espíritu Santo llega a nuestra vida y lo primero que hace es revelarnos la verdad y separar esa luz de las tinieblas en nuestro corazón. Y Él empieza a poner orden, pero muchas veces en ese proceso somos nosotros que nos resistimos porque no nos rendimos a su voz. Dios da la orden a través de su voz, Dios quiere quitar el caos, Dios quiere ordenar nuestro interior y a veces no un mes ni dos, a veces por años, incluso décadas, no permitimos que ciertos asuntos, su voz traiga orden. Y eso es una ruina a la larga, porque los asuntos que no solucionamos hoy los vamos a arrastrar temporada tras temporada. Más nos vale rendirnos a su voz, rápido. Porque cuando Él habla, la mejor respuesta es rendirse. Hay varias historias en la Biblia de cuando Jesús llegaba a un lugar en los evangelios y cómo Él hablaba, muchos personajes, ¿no?, que leemos, y siempre había un efecto, que algo se ordenaba en la vida de esa persona. Esa samaritana que a mí tanto me gusta hablar, ¿verdad? Cómo Dios va al punto principal de desorden en su vida, su desorden con los hombres, ¿no?, con tantos hombres que había estado. Y Dios se lo saca y se lo nombra. Y Dios la sana en ese momento, Dios se la revela. Y tenemos a un Zaqueo, ¿recuerdas? Ese señor que yo creo que no era tan bajito como nos lo imaginamos, nos lo imaginamos súper enano, pero yo creo que el tipo simplemente, pues no es que no era muy alto, pero bueno, fuera como fuera, ya le veremos en el cielo. Pero ¿te recuerdas cómo se subió a un árbol? Y además es muy bonito el versículo porque dice que Jesús le miró y después le llamó. Es tan significativo, así es Jesús con nosotros. Nos mira, nos habla, le llamó: Zaqueo, quiero ir a tu casa. Y tú ves que cuando Jesús le visita en su casa, cuando Jesús irrumpe en medio de la rutina de este hombre del día a día, Jesús aterriza en su casa, el propio Zaqueo reacciona poniendo en orden su vida. Empieza a devolver lo que había robado, creo que era 5 veces, algunos se lo debió, no me acuerdo si eran 5 más, pero restituyó, devolvió más veces de lo que había quitado. La reacción cuando Jesús viene, Él pone orden. Este hombre reaccionó poniendo orden en el desorden que había en su vida. Siempre Dios va a querer hacer eso. Y te quiero leer un pasaje, acompáñame a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Muy conocido estos versículos, es el hombre prudente y el hombre insensato, el que construye su casa sobre la roca y sobre la arena. ¿Quién no conoce esta historia, verdad? Canciones hay de niños con esta historia muy conocida. ¿Cuántos libros, diapositivas hemos visto con esta historia? Ahora vamos a pararnos un momentito aquí,
porque aquí sí nos da esa clave de cómo vivir sobre esa roca que es Jesús. Y lo primero te quiero explicar cuando Jesús citó esta historia, porque es muy significativo. El capítulo 7, y aquí culmina el capítulo 7 de Mateo, dan final a lo que se llama el Sermón del Monte. Desde el capítulo 5 comienza Jesús a predicar a una multitud y es lo que se denomina ese sermón en la montaña, en el monte. Y en el capítulo 5 recuerdas que comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Qué bonitas bienaventuranzas, cuánto tendríamos que releer y releer ahí. Y después da Jesús consejos sobre el divorcio, sobre el adulterio, sobre el orar en lo secreto. Incluso es esos pasajes donde les enseña a orar, les cita ese Padre Nuestro. O sea, son 3 capítulos súper ricos en una enseñanza condensada que Jesús da. O sea, sería como una cacho predicación que Jesús dio en ese momento. O sea, tanta sabiduría en esos pasajes, tanta enseñanza, tanta dirección. He escuchado a algunos maestros decir que si nos quitaran toda la Biblia y nos dejaran solamente las hojas de Mateo 5, 6 y 7, podríamos sobrevivir toda nuestra vida cristiana. Porque es tan rico, está condensado en esos versículos toda la instrucción que necesitaríamos para poder mantenernos en Jesús, para poder perseverar hasta el final. Ahora, el cierre de esa predicación, y los que predican saben que el cierre es muy importante, el cierre culmina toda la enseñanza que se ha dado. El cierre de esa predicación, de ese sermón del monte, son estos versículos. A continuación empieza el capítulo 8 ya con los milagros. Empieza Jesús ya a moverse y a actuar y a ir a un sitio y a otro y a actuar en lo milagroso. Empieza lo bueno, ¿no? Empieza la actividad ya de todo el ministerio de Jesús. O sea, el salto es fuerte del capítulo 7 al 8. Y estos versículos son el cierre de ese mensaje que Jesús da. O sea, como que tiene un peso muy importante este cierre que Jesús hace de todo el sermón. Puedes leerlo, ¿eh? Si a veces no sabes qué leer, léete Mateo 5, 6 y 7. Y léelo un día y léelo otro, te va a nutrir y nos nutre, pues nos podría nutrir cada día de nuestra vida. Dice así, te lo leo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice? No se cayó. Se mantuvo la casa firme en medio de vientos, de tempestades, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa. ¿Y qué dice? Se cayó. Y fue grande su ruina. Está muy significativo esta descripción que hace aquí de ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, no solo estas, sino todo el sermón que estaba dando, la gente se admiraba en su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Wow! ¡Qué cierre hizo Jesús!, ¿verdad? La importancia de estos pasajes, y vamos a ver ahora qué 2 tipos de hombres está narrando esta escritura, pero la importancia es que Dios habla, Dios manda su voz hacia nosotros, emite un mensaje a su iglesia, su presencia de Dios nos mueve hacia donde Dios quiere llevarnos, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con ese mensaje que hemos recibido? Uno le escuchó y lo puso por obra y el otro le escuchó y no le obedeció. Es importante escuchar la voz de Dios, es importante que Él nos hable, es el mensaje de parte de Dios a su iglesia, pero tan importante también es cómo su iglesia responde a esa voz. ¿Qué vamos a hacer? Por eso la clave y la llave más importante para una vida firme sobre la roca no es tanto que Dios nos hable, que sí lo es, pero Él siempre quiere hablarnos, sino cómo vamos a reaccionar a lo que Él nos ha dicho. Por eso una visitación es tan peligrosa, porque Él viene a moverse, Él viene a derramar en medio de su iglesia. ¿Qué va a hacer su iglesia y cómo va a reaccionar a eso? Esta historia nos habla de 2 tipos de hombres. Ahora, si lo ves bien, tranquilamente esta historia, no solo el final, estos 2 personajes o estos 2 hombres o mujeres, lo que fueran, tienen los mismos materiales, tienen las mismas circunstancias. Ambos tenían los mismos materiales para construir la casa, ¿sí o no? A ambos les es dado el mismo material.
Ambos estaban bajo las mismas circunstancias para construirla. Ambos vivieron las mismas pruebas. Dice que los dos, tanto el que se le cayó como el que no, vivieron relámpagos, vivieron tempestades, vivieron lluvias, vivieron vientos, lo que significan las pruebas, ¿no?, en nuestras vidas, las aflicciones, las dificultades, que las necesitamos. Que nos guste o no, las vamos a pasar, y no solo las vamos a pasar, es que el momento que tú empiezas a aprovechar la prueba es cuando puedes decir: Señor, gracias, porque si no fuera por esta tempestad, yo no estaría aprendiendo lo que tú me estás enseñando. O sea, las pruebas las necesitamos, las tempestades, los vientos, las lluvias, eso va a pasar, y en estos dos tipos pasó lo mismo. Los dos estuvieron expuestos a un ambiente de visitación donde Dios les habló, porque dice que uno oyó y el otro también oyó. Los dos oyeron, los dos estuvieron en un ambiente donde Dios hablaba, donde Jesús daba una instrucción. ¿Sí o no? No está hablando como hace muchos años nos contaban esta historia que parecía que era el que estaba en la casa y el que estaba afuera. No, los dos son de la casa. Los dos tienen acceso a escuchar la voz de Dios. La diferencia estuvo en qué hicieron cuando escucharon. Uno lo puso por obra y el otro no. Y te digo algo, iglesia. Estar expuestos a un ambiente de la presencia de Dios, estar expuestos a quizás un mover del Espíritu Santo, no es lo que realmente nos sitúa sobre la roca y nos cambia. La presencia de Dios nos atrae, ablanda nuestro corazón. Lo difícil lo hace fácil, ¿sí o no? Cuando viene Dios y cuando su presencia se manifiesta, lo difícil, lo duro se vuelve blando, se vuelve fácil. La unción que viene con esa presencia de Dios rompe las cadenas, rompe los yugos. Esos yugos que te impedían acercarte a Jesús y que tiraban de ti. Viene su presencia, ¡pum!, y en un momento lo rompe, ¿sí o no? Incluso cambia nuestras intenciones, pero no cambia nuestra vida. Lo que va a determinar el cambio no es estar expuestos a un ambiente de su presencia, sino qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dicho. Esas decisiones, como ese hombre sabio, prudente, que escuchó a Dios y lo puso por obra, eso sí es lo que realmente nos cambia. Por eso es peligrosa una visitación, porque Él viene, se mueve en medio nuestro y sí lo disfrutamos y vivimos esa libertad que nos trae su presencia. Pero ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos ha comunicado? Una vida sobre la roca, como este pasaje, una vida firme, una vida que no se tambalea, que pueden venir esos vientos y a veces parece que medio me caigo, pero no me tira ese viento. Una vida que se mantiene estable, tiene que ver con oír y con hacer. Si vivimos de moveres de Dios, pero luego no hacemos nada, ahí viene el peligro, ahí viene la ruina, como dice del insensato, y le vino la ruina. Si vives solo de ese mover, mira, de hecho, yo pienso mucho en las iglesias perseguidas y me gusta leer mucho sobre eso porque reta nuestra fe, ¿verdad? O sea, nos reta hasta límites, pues uno se plantea y dice, bueno, ¿qué evangelio estoy viviendo, no? Y cuando lee uno sobre la iglesia en China perseguida, leí hace tiempo una situación que pasó y puedes leer ahí multitud de ellas que te van a reventar. Y una de las historias que leí, porque piensas en la iglesia perseguida, no tienen esto. O sea, aquí vienes, puede Dios estar más intenso o no, Él siempre está, pero puede manifestarse, hay días más intenso y no, pero hay un ambiente creado, hay un grupo de alabanza que se prepara no solo musicalmente, sino en oración, en búsqueda, hay un río que Dios trae, parece que no, pero toda la atmósfera también natural ayuda. Los instrumentos, cómo Dios usa a veces un acorde, ¿verdad? Hay todo un ambiente, un lugar preparado, un hall para la gente nueva, una cafetería. No estoy hablando de sustituir eso con un mover del Espíritu Santo, entiéndeme bien, pero como que facilita el ambiente, ¿verdad? Y también lo hacemos por eso, creamos la excelencia para que sea un lugar agradable y facilite el que los corazones también busquen al Señor. Y yo cuando veo eso, y no digo que tengamos que renunciar a eso, Dios nos permite vivir aquí, tener esto, gracias, gloria a Dios, pero pienso en la iglesia perseguida, ellos no tienen nada de esto. O sea, imagínate que ni local tienen que estar de cueva en cueva escondiéndose. Y leí una historia no hace mucho y hablaba de cómo irrumpió la policía en medio de un culto ahí en China de la iglesia
que allí es perseguida y que no permiten tener reuniones públicas. Irrumpió la policía en medio del culto y les hizo a toda la congregación, había al lado como un, no sé cómo se llama, donde beben los caballos, abrevadero. Había un abrevadero para beber los caballos, hizo que toda la congregación, no recuerdo cuántos eran, orinaran, hicieran pipí en ese abrevadero. Y cuando todos terminaron de orinar, dijo: ahora el pastor quiero que se meta ahí. Como castigo, o sea, como enfadados porque esto es ilegal, no deberíais estar congregándose aquí. Y le hicieron que se bañara en toda la orina de toda la iglesia. ¿Sabes lo que pasó a las 2 semanas? Porque tú dirías, bueno, en ese ambiente uno, como te digo, ¿no? A veces nos nutrimos de ambientes nada más. ¿Sabes lo que pasó a las 2 semanas? Se duplicó la iglesia. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser que en un lugar donde no tienen la atmósfera, entiéndeme bien, claro que la gloria de Dios está ahí, por supuesto? ¿Cómo puede ser corazones tan decididos y determinados que aun viniendo una persecución de esta manera, la iglesia siga creciendo? Esos son gente que oye y hace, que no vive de momentos, que no vive de ambientes, que vive de la pura voz de Dios. ¿Sabes que hay sitios donde ni Biblia tienen? Tienes que ver esos vídeos de cuando les llevan Biblia. A gente que ha estado años sin Biblia, cómo lloran, cómo las cogen. ¿Has visto alguno de esos vídeos, verdad? No se vive de ambientes. Somos transformados y nos paramos sobre la roca porque escuchamos su voz y la seguimos. Y la perseguimos. Y tomamos decisiones y avanzamos. Y quiero leerte esta frase, no sé, me parece que es una de las que he pasado, si la tienes la pones. Un espíritu que no se humilla y no se deja quebrantar será una tragedia por mucho que ame la presencia de Dios. Creo que esta sí estaba, ¿verdad? Está muy profunda esta frase para que la mastiques y la pienses. No es lo que amemos la presencia de Dios, que sí es importante y Dios despierta el hambre y es lo que está haciendo en medio de nosotros. Pero lo que determina el cambio es un espíritu humilde y quebrantado. Mira, escúchame bien, vale más un quebrantamiento que horas y horas que te pegues orando. ¿No sabes el poder que tiene un espíritu quebrantado? Podemos estar horas ayunando, horas orando y no haber cambios y no pasar nada. Y si Dios viene y le buscamos y nos metemos, a veces sumergimos un poquito en su presencia, pero sabes el poder que tiene un espíritu humilde y quebrantado, que Dios jamás desprecia. Y el quebrantamiento no te hablo, normalicemos, no eso, porque a veces parece que es algo súper horrible, no, el quebrantamiento es simplemente dejar que Dios quiebre lo que estorba en mi corazón y que Él pueda derramar más sobre nosotros. Claro que duele a veces, porque el quebrantamiento viene por medio de circunstancias que nos duelen, que nos hacen entregar ciertos asuntos, pero es necesario. Y termino con una historia, si me ayudas, Anthony, por favor. Hay una historia en la Biblia para terminar, que es la historia de Jeroboam. Me gusta mucho esta historia y sé que a veces ya la he hablado, seguro que lo habéis escuchado, porque me parece tan rica. Son como 4 capítulos que dedica Primera de Reyes a hablar de este rey, que tú lo lees, reinó 22 años, ¿eh? Al final Dios le dio 22 años de oportunidad, que no lo aprovechó. Pero me gusta mucho esta historia porque veo mucho en esta historia el corazón de Dios por nosotros, anónimos, que Dios nos rescata y nos da un propósito. Y veo mucho también el corazón humano, cómo a veces nos resistimos a humillarnos y a quebrantarnos ante la voz de Dios. Porque la voz de Dios es tan potente, es tan directa, pero cuánto nos resistimos a veces y somos como ese insensato, ¿no?, que no escuchó y vimos una ruina a la larga. Este hombre Jeroboam, te lo cuento muy rápido y te leo 2 versículos para que cierre lo que estamos hablando. Este rey, Dios le escogió en un momento muy importante del pueblo de Israel. Venían de David, de Salomón, y después de Salomón Dios decide, que uno ahí también es otra historia para conocer a Dios, no en medio de eso, pero Dios decide quitar las tribus del linaje de David y le deja 2 tribus, dice una, pero en realidad es la tribu de Judá y la de Benjamín. Se lo deja a Roboam, que era el hijo de Salomón, al linaje de David, como acto de amor a David mi siervo.
O sea, por Dios lo deja claro en los versículos, le hubiera quitado ya todas las tribus, pero por amor a David, a lo que David hizo, ¿a quién fue? Yo voy a conservar 2 tribus en el linaje todavía de David. Ahora, eran 12 tribus. En medio de esas 12, o sea, la cosa está demasiado desequilibrada. Le deja 2 a la descendencia de David y le da 10 a un tipo que sale de la nada, que no era ni de linaje real, un anónimo que era un sirviente más del rey, de Salomón, y lo escoge Dios, lo toma para prepararlo. Yo siento que ahí él se dejó ese proceso donde Dios quería prepararlo y poner orden en su corazón. Y Dios lo toma, le da el propósito, un propósito tan fuerte que ahora vamos a leer, ya no solo porque le dio 10 tribus, o sea, estamos hablando del pueblo de Dios, no es cualquier cosa, estamos hablando del corazón de Dios en su pueblo, y le delega 10 de las tribus, o sea, ¿cuánto sería eso? Un 80%, ¿no? De todas, si son 12, bueno, más o menos, ¿no? Bueno, por ahí andaría, muy alto. Le da un porcentaje mucho más alto a este hombre anónimo y le deja solo esas 2 tribus al linaje de David. Cuando Dios le escoge y en este llamado, y es la voz de Dios hablando a Jeroboam, y es la voz de Dios, como hemos visto, mostrándole su amor, mostrándole su gracia, es Dios irrumpiendo, o sea, literal irrumpiendo, porque este hombre ni buscó ese lugar. Se encuentra un profeta, y el profeta le para y le dice, Dios te dice esto. ¿Recuerda esa historia que tienen un manto y lo parten 12 trozos? Y Dios te dice esto, 10 de estos trozos van a ser para ti, Dios te los da para que gobiernes sobre ellos. Dios irrumpe en su vida, el amor de Dios a través de su voz está alcanzando el corazón de Jeroboam. Pero Dios le pone unas condiciones donde tenía que haber un orden, donde tenía que haber unos principios, y es donde Jeroboam no estuvo dispuesto. Jeroboam es un reflejo de ese hombre insensato, que tenía los materiales, que tenía la voz de Dios sobre él, que tenía la temporada perfecta que Dios había preparado, pero que por no poner por obra lo que Dios le había dicho, perdió el propósito. Para mí es una historia súper trágica, porque podríamos tener hoy a lo mejor capítulos y capítulos como tenemos de David, que son muchos capítulos que hablan del rey David en la Biblia, ¿verdad? Y cómo nos gusta leer esa parte de la Biblia. Podríamos tener otros mismos capítulos igual de Jeroboam. Perdió su oportunidad, no porque Dios no le hablara, Dios le visitó, Dios le buscó, Dios le habló, sino porque no puso por obra lo que Dios le había dicho. Primera de Reyes 11, 37 al 38 dice, escucha bien estos versículos, me encanta. No me gusta el final de la historia, pero veo tanto aquí el corazón de Dios. Así somos tú y yo. ¿De dónde nos ha sacado Dios? De la ruina de las ruinas. ¿Quién seríamos tú y yo sin Jesús? Puros anónimos. Si llegamos a tener algo de influencias, ¿por qué Él nos llamó? ¿Por qué Él nos tomó? Cómo Dios nos da propósito. Y le dice, yo pues, me encanta esta primera parte, me emociona, te tomaré a ti, Jeroboam. Porque recuerda bien que la Biblia nos enseña que no le elegimos nosotros a Él, Él nos elige a nosotros. No te jactes de estar aquí porque, ay, qué buena onda soy, que yo te elegí. No, no, no. Dios te eligió a ti, por eso estás aquí. Dios me eligió a mí. Es el amor de Dios, como le dice aquí, te tomaré a ti, Jeroboam. Y fíjate la promesazaza que le da. Y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Dime otro lugar en la Biblia que Dios le diga esto a una persona. Así de memoria creo que no. Si lo encuentras, dímelo. Y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído, ahí te va, y por eso te lo enlazo con esa otra historia, es oír a Dios. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y oír conlleva acción, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo. Y fíjate la promesa, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. O sea, su promesa es tan fuerte que le está dando el Señor, que le está prometiendo un reinado a la altura de David. No sé si realmente se está refiriendo a una casa como la que se construyó David, o a la potencia del reinado de David.
pero le está prometiendo un reinado al mismo nivel, a un tipo de la nada. Es la gracia de Dios. Es un mensaje lleno de la gracia de Dios. ¿Sabes que Jeroboam era huérfano de padre? Dice la Biblia que su mamá era una viuda, y aunque nombra a su papá, pero especifica después a su mamá y que era viuda, no sé a qué edad se quedó huérfano. Pero qué corazón siempre tiene Dios para los huérfanos, ¿verdad? Y las viudas, ¿cómo es el corazón de Dios? Por el débil, por el necesitado. Dios le buscó, Dios se hizo su padre. Yo te voy a enseñar, Jeroboam. No has tenido un papá, pero yo te llamo, yo voy a estar contigo, yo te voy a enseñar y te voy a llevar a donde ni te imaginas. ¿No te recuerdas un poco a lo que Dios nos dice a nosotros? Porque Dios no viene a poner orden con una voz que irrumpe y te hace sentir mal por lo que estás en desorden y o lo cambias o no quiero hablar más contigo. No. Así es como Dios viene con su voz a poner orden. Te envuelve con su amor, como esas samaritanas. Qué bonito. Cómo Dios llegó y le habló de su mayor debilidad. Pero a la vez Jesús se le mostró: ¿qué buscas en los hombres? Yo tengo todo. Así es como Dios viene a poner orden en tu corazón y en el mío. Pero lo más importante, iglesia, es cómo vamos a reaccionar a esa voz que viene desde los cielos a recordarnos que nos ama y a decirnos con mucho amor las cosas que tenemos que entregar, las cosas que hay que cambiar, las prioridades que hay que quitar para que Él se ponga lo primero. Dios viene a ordenar el caos de todo tu pasado, nuestro caos emocional, nuestro caos causado por las heridas, por circunstancias difíciles que traen un desorden en nuestro corazón. Dios viene, irrumpe y te dice: déjame entrar, yo te voy a preparar y te meto en un propósito que ni te imaginas. Por eso me gusta tanto esta historia. Veo a Dios con nosotros, porque somos reyes, ¿verdad? Y sacerdotes nos ha hecho el Señor. Dios le extendió su gracia y su amor, pero Jeroboam no quiso obedecer. Jeroboam, hay una parte muy fuerte de su historia que me llama mucho la atención. Dice: y Jeroboam anduvo en sus propios caminos. Jeroboam nunca quiso obedecer esta voz tan fuerte que Dios trajo sobre su vida. Es muy trágica su historia, léela. Es muy representativa de a veces la tozudez que tenemos una y otra vez. Dios le dio oportunidad, hasta el final de su historia Dios fue muy misericordioso. Ahí lo puedes leer. Pero vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos? Quédate ahí en tu lugar, no te pongas en pie. Quiero que estés tranquilo orando. Creo que Dios está aquí. Y no sé si ahora surgen en tu corazón asuntos que sabes que tienes que resolver. Yo sé de lo que hablo. Este mensaje está vivo en mi corazón ahora. No es algo que yo pueda decir: ya lo tengo atrás, ya lo pasé, ya lo superé, te lo puedo contar. No, es carne, es vivo en mi vida ahora. Yo sé lo que cuesta los asuntos por resolver. Yo sé que duele entregar asuntos a Dios. Yo sé que a veces uno no quiere entregar ciertas cosas. Yo sé que a veces duele más el decidir poner en orden algo que el obviarlo y seguir hacia adelante. Yo sé que duele cuando Dios viene y mete el dedo en esos asuntos que nadie sabe, que son desórdenes en tu mente, en tu corazón, en nuestro corazón. Yo sé que duele. Pero yo también sé que la voz de Dios es lo único que va a traer salud, sanidad y un verdadero propósito que nace desde adentro, porque Dios trabaja desde lo profundo hacia una vida y un propósito que Él tiene para nosotros. Él quiere sanarte, iglesia. Él, cuando viene a ordenar, no es para dañarte, es para sanarte.